sea, ¿incluyen en los comentarios las críticas y el editorial o es algo totalmente diferente? Sí, las notas de opinión, todos los géneros de opinión incluyen los comentarios, las críticas, los editoriales, y a veces pueden escuchar, en vez de usar la palabra comentario, nota de opinión, una por el Okay. otro. Y los artículos, ¿no? Yo estaba viendo el video que usted nos mandó, nos recomendó, que decía los artículos. No escuché qué era lo que significaba eso. Como Bueno, se me cayó. habría que ver de qué hablamos por... Yo lo que les planteaba antes es que la palabra artículo en periodismo es casi cualquier texto que escriba. O sea, un artículo es cualquier cosa que escriba. Hay que ver qué voy a redactar, cómo voy a redactar qué características tiene ese artículo. El artículo que estoy armando puede ser una entrevista, el artículo que estoy armando puede ser una crónica, y ahí aparecía la palabra nota, que yo un poco lo que les planteaba es que es este formato de un tema y 4 o 5 fuentes, 3 distintas personas entrevistadas. Ya no es una sola entrevista, sino que entrevisto 3 o 4 personas distintas para armar algún contenido que me parece que es importante, y que eso es bastante común también, ¿no? Y que estaría ahí, para mí es interpretativo, lo que les planteaba es que yo lo llamaría interpretativo, aunque, bueno, digamos, sí tiene como objetivo desarrollar un tema. Profe, yo lo que estaba viendo con respecto a eso, ya que lo volviste a nombrar, no sé si los chicos que cursaron el año pasado también redacción y demás, nos hicieron comprar un libro que llamaba, creo que Curso de Periodismo Escrito, que tenía una parte que, por ejemplo, lo tengo acá justamente, que... Perdón, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, bien, perfecto. Que decía, por ejemplo, géneros informativos y describía noticia, crónica y después estaba nota, como uno de los formatos. Y la nota lo Y ve como un formato un poco más abierto que la noticia, no tan duro, ¿no? En general lo describen así. claro, y lo que, por ejemplo, en las notas ponía distintos tipos de entradas de notas. Por ejemplo, sumaria, narrativa, eh, con citas, descriptiva. Bueno, tenía como una estructura armada de la nota. Sí, para mí se van a hacer mucho lío al Divino Botón. Para mí ese universo de la nota, que sería lo que no es una noticia, lo que no va en pirámide invertida, en pirámide directa, es un formato súper flojo que muchas veces se escribe de distintas formas en distintos medios. Y yo no les podría decir, bueno, hay caminos. Depende de lo que tenga que contar. Hay algunas que mezclan testimonios con fuentes, con cobertura, con descripción. Depende, o sea, después el resto es según lo que yo tenga que contar, qué recursos uso. Pero en general siempre este tipo de notas son un poquito más subjetivas porque el periodista elige más contenidos, jerarquiza un poco más, suelen ser menos informativas. Otra vez, reitero, es desde como lo veo yo. Y creo que ahora lo que sí nos quedaría es repasar los grandes paquetes de géneros interpretativos, ¿sí? Que son los otros que nos quedaron. ¿Todo bien, Pau? Pensé que Todo bien, todo perfecto. Me entró un llamado y recién me puedo conectar, perdón. No, todo bien. Que venía pateándolo. ¿Hace mucho que empezaron? ¿Estoy No, muy tarde? no, repasamos lo mismo y un poco volvimos sobre los mismos temas y ahora deberíamos volver para cerrarlo, al menos los géneros los interpretativos, que me parece que son los que muchas veces son un poco más híbridos. Ya la semana que viene vamos a empezar a hablar un poco más de las partes técnicas, porque hasta acá no nos metimos con lo técnico. Lo técnico, para que se hagan una idea, es que los textos informativos son en tercera persona, sin subjetividad. O sea, hay temas técnicos en cómo se redactan que son aspectos más gramaticales, que acá es cuando se vuelve importante si tuvieron buena base de lengua en el colegio o no, porque acá aparece todo lo importante de la lengua y no nos vamos a meter hiper profundo, pero algunos conceptos básicos son importantes. Bueno, entonces tenemos los de opinión, tenemos los informativos, vamos a la zona media, que serían los interpretativos. Vamos. ¿Les parece? Bueno, a ver, en general, dentro del paquete de los interpretativos, yo diría que podemos tener tanto noticias como crónicas, que son más interpretativas cuando tienen más adjetivación.
Ujú. Ejemplo. Es más informativo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende la idea? ¿Me lo puedes repetir? Sí. Si yo, vamos con el ejemplo y lo vamos acomodando. Imagínense que yo digo 2 muertos en un choque en la esquina de San Juan y 9 de Julio. Eso sería en la esquina de Guay. Eso parece ser bastante informativo. Ahora, si yo digo tragedia en la esquina de San Juan y 9 de Julio, 2 personas perdieron la vida en un trágico choque ocurrido esta mañana. La fatal historia involucra, o sea, si yo empiezo a la noticia a ponerle adjetivos calificativos, que pueden ser feos o lindos, en general cuando son hechos noticiosos malos pongo drama, trágico, terrible, angustiante, horrible, y cuando es algo lindo digo, qué sé yo, hermosa noticia, la modelo Juana Pérez espera un bebé. Para alegría de toda la familia, Juana Pérez, la modelo o la actriz de no sé qué, espera a su primer niño, lo que ha llevado una cantidad enorme de alegría a todos sus amigos. O sea, quiero que noten que ahí hay una noticia, pero cuando yo empecé a meterle una, digamos, carga de valor subjetivo, palabras subjetivas como adjetivos, y esto lo califico, estoy interpretando el hecho, ya no estoy contándolo, o no solamente lo estoy contando, que sería lo informativo, sino que aparte le agregué un plus. Ese plus aparece por las palabras que le sumo, que digo que en no sé, en una increíble fiesta, Pampita y Pirulo celebraron su amor. Una cosa es, Pampita se casó ayer con Pirulo, con una fiesta que para 500 personas, y otra es decir, en una increíble fiesta en la que no faltó el lujo y la diversión, Pampita celebró su amor. O sea, hay una noticia. Estoy contando una historia, que es que Pampita se casó con el marido ayer, pero si yo empiezo con todo esto, la vuelco, convierto la noticia en un texto interpretativo. ¿Se nota? Porque yo digo que fue emocionante, que fue divertido, o puedo decir que fue una porquería, aburrido. O sea, que la noticia muchas veces se vuelve interpretativa por cómo elegí contarla. ¿Vamos bien? Rosa, lo que es un comentario también. Bueno, todavía no. Habría que ver O sea, no se mete de lleno en eso, pero en el caso de que, por ejemplo, no sé, se meta más de lleno en algo particular del evento y que empiece a describir algo, bueno, ahí sí ya sería un comentario. Por eso digo que es una zona, los interpretativos son híbridos y son más difíciles. Muchas veces es más claro identificar el de opinión, porque yo opino directamente. Quizás una nota de opinión sobre el casamiento es: el casamiento de Pampita fue un espanto. Y yo ahí voy a sostener por qué el casamiento de Pampita fue un espanto, porque fue aburrido, porque el catering fue horrible. Ahora, si yo lo que quiero es contar cómo fue el casamiento, y aparte voy a adjetivarlo, estoy interpretando el hecho. O sea, no estoy solamente contándolo, sino que me meto un poco en el hecho para calificarlo. La idea de interpretar tiene que ver con ir un paso más dar un paso más de la información e interpretarlo. No está mal tampoco, y de hecho es un formato en el que los periodistas, vamos a decirlo así, tenemos un poquito más de protagonismo. En el texto informativo el periodista desaparece. En un texto interpretativo el periodista tiene un poco más de libertad. Yo voy a cubrir una marcha y puedo decir, 300 personas se concentraron hoy en tal esquina para reclamar tal cosa, el evento, la concentración empezó a tal hora, habló fulano, dijo tal cosa. Eso parece bastante neutro. Ahora, si yo empiezo a decir, no sé, tal agrupación marchó para reclamar tal cosa, la gente estaba emocionada, o sea, tiene que ver con cómo yo vi a la gente. Una mujer lloraba en un rincón, o sea, yo ahí estoy haciendo una crónica mucho más interpretativa. No estoy contando el orden cronológico nada más, sino que me estoy jugando en contar cómo yo lo interpreté el hecho, cómo yo lo vi. Y yo aparezco un poco más en esas palabras. Todavía no es opinar, no es decir, estuvo mal que marcharan por esto y por esto, o estuvo bien que marcharan. Es un paso anterior a opinar. En ese paso anterior, yo doy un poco de mi
impresión de aquello que estoy contando y lo doy en general con la elección de las palabras que voy a usar. Son palabras menos neutras. Y aparecen, ayudándonos mucho, los adjetivos calificativos. O, por ejemplo, si yo digo, la marcha, los manifestantes caminaron durante 1 hora desde Constitución hasta Plaza del Congreso. Eso es informativo. Si yo digo, los manifestantes caminaron rápidamente, la palabra rápidamente es mi opinión, no es informativo. Informativo es el tiempo. El dato exacto es cuánto tardaron en caminar. Caminaron durante, no sé, 1 hora y media. Yo lo medí, eso es periodismo puro. Yo fui, controlé a qué hora llegaron a Constitución, cuánto tardaron en llegar a la Plaza de Mayo. 1 hora y media. Ahora, cuando digo, si en vez de usar caminaron durante 1 hora y media, digo, caminaron rápidamente o lentamente, rápidamente o lentamente es mi interpretación, caminaron lentamente durante 1 hora y media. Cuando le puse lentamente, yo ya ahí aparecí un poco. Porque para mí, ahí estoy diciendo que 1 hora y media es muy lento o muy rápido, y eso es una opinión, no es un dato. Hay una subjetividad ahí, ¿se entiende? Es informativo decir que se concentraron más de 4.000 personas, o el número es informativo. Cuando yo digo había poca gente o mucha gente, ya poco, mucho, no es informativo. Cuando yo digo, no sé, el orador empezó a hablar tarde, tarde para vos. ¿Qué es tarde? ¿Tarde o temprano en comparación con qué? Es mucho más informativo a qué hora empezó a hablar. O sea, el periodismo informativo nos pide datos, muchos datos, y el interpretativo muchas veces yo doy el dato y aparte lo interpreto. Lo interpreto con alguna de estas palabras que le voy agregando. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, podemos tener pirámides invertidas o pirámides normales, o sea, formato de crónico, formato de pirámide invertida, interpretativas, y a veces también podemos tener entrevistas interpretativas, que es cuando el entrevistador aparece opinando sobre el entrevistado. ¿Leyeron esas entrevistas? Son comunes. Sí. El entrevistado dice, aparece, no sé, lo entrevisto a Ricardo Darín, entonces volvamos con Darín. Ricardo sostiene una taza de té, toma un sorbo, mira a la distancia, se queda pensativo y sonríe y contesta. O sea, ahí, como verán, cuando digo se queda pensativo, parece no entender la pregunta. Piensa unos segundos, o sea, nada. A ver, eso es tu interpretación de lo que le está pasando en la cabeza a Ricardo Darín, no es que eso le pasa en sí. O sea, ven que cuando escribo una entrevista así, contesta, y ahí viene el texto de la... Ahí es mucho más interpretativo. ¿Están de acuerdo? Y de hecho, hay todavía más cuando las entrevistas aparecen en primera persona. Se vuelve súper más interpretativo cuando en la entrevista el periodista aparece en la escena. Llego a la casa de fulano, me recibe de tal manera, veo que me da tal cosa para tomar, conversa, está tranquilo, le entusiasma la idea de contarme tal o cual cosa, me sorprendo con lo que veo en el fondo de, en la biblioteca. Tiene un libro abierto, el té está frío. O sea, hay entrevistas en las que el periodista aparece súper evidente. Ahí. No necesariamente opina del texto, pero ven que son todavía mucho más interpretativos. Incluso a medida que se vuelve todo más interpretativo, también, un poco por lo que hablábamos hace un rato, se vuelve más literario. Suele haber más metáforas, suele haber más comparaciones, más personificaciones. O sea, a medida que nos vamos yendo del mundo informativo al mundo interpretativo, es probable que haya más recursos literarios. Más esto de el aroma a café nos envuelve. O sea, en el texto informativo es probable que esté más esto de hay olor a café o aroma a café, y esto de el café parece envolvernos, es más del registro interpretativo. Que igual, por las dudas,
Ni el café, ni el olor a café nos envuelve, ni el olor inunda, nada de eso. El agua inunda, el olor no inunda, el olor no envuelve, una manta puede llegar a y alguien en todo caso podrá hacer que esa manta envuelva. Pero eso. Son personificaciones, ¿no? Claro. Son recursos Son más. verbos, claro. Son verbos de acciones que solo pueden hacer las personas y que las aplicamos creyendo que es más poético, o sea, creyendo que es más lindo, las aplicamos a las cosas. Y no. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? O sea, yo les diría que los 3 géneros que vimos como informativos pueden caer o pasar al formato interpretativo. Eso depende de lo que querramos hacer, ¿no? El medio que estemos, el objetivo. Yo voy a hacerle una entrevista a alguien. O sea, fui y lo entrevisté. Después cuando quiero escribir, elijo qué quiero hacer. Puedo hacer una entrevista súper informativa o hacer algo más interpretativo y puedo graduarlo. O sea, puede ser un poquito interpretativa o recontra interpretativa. O sea, eso no, otra vez, nada está mal o bien, depende del objetivo, del medio, del público. Yo les diría que en general los textos interpretativos suelen llevar un poco más de trabajo, porque implican pensar mejor, muchos recursos, las palabras, así que para hacer textos interpretativos me da la sensación de que tenemos que tener un poco más de tiempo. Los informativos son más técnicos, más lineales. Yo una entrevista, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta la voy a hacer más rápido que un formato interpretativo, así que también si ustedes se fijan en el periodismo que tiene más distancia temporal, hay más textos interpretativos. Por ejemplo, en revistas. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo una semana para hacer un texto o un mes, es probable que, de hecho, en general en las revistas o en las publicaciones mensuales, suele haber textos, menos noticias, no tiene mucho sentido en esos formatos tener noticias, porque acuérdense, se vuelven viejas, ¿se entiende? O sea, ¿para qué voy a hacer una revista que sale una vez por semana? ¿Qué noticia puedo contar? Probable que todo ya se haya contado, y es probable que entonces tome algunas noticias o algunos hechos de la semana y tienda a hacerlos más interpretativos, lo que otra vez es normal. Los enriquezca más, le dé más vuelo al texto, los piense mejor. Un ejemplo es la revista Anfibia, que habíamos nombrado la semana pasada. O sea, Anfibia es poco probable que tenga textos tan neutros, informativos, no tiene sentido. O sea, de hecho, los periodistas cuando escriben para Anfibia es un texto que se toma, por más que sean investigaciones, haya datos, puede haber de todo, pero en general la manera de contarlos tiende a ser más interpretativa. Hubo mucho tiempo en pensarlo, no significa que no tenga información, ¿sí? Pero es probable que la manera de contarlo tenga cierto vuelo, cierta creatividad, que lo hace que el texto sea más interpretativo. Entrevistas. Bueno, y aparecen otros formatos que vamos a ir nombrando ahora. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. ¿Vamos bien? Bien, bien. Uno de los formatos que para mí es como el protagonista, que lo hemos trabajado en alguna redacción 2 con Paula, y es un formato muy común, y creo que es para mí uno de los más lindos del formato interpretativo, son los perfiles, que alguno lo puede haber escuchado nombrar como semblanza. ¿Escucharon hablar de ese formato? ¿El perfil o la semblanza? Perfil muy por arriba. Es cualquier texto que se centra en un personaje. Puede ser un personaje real, falso, vivo, muerto. O sea, es el equivalente a la biografía, pero de género periodístico. La biografía es un género literario y la semblanza es un género periodístico, o el perfil. Lo pueden encontrar con los dos nombres. Es bastante común. O sea, yo trato de contar algo de un personaje, o de una persona. Yo puedo hacer un perfil de Alberto Fernández, de un actor, de Mirta Legrand, cuento un poco de la vida, pero no es solo texto informativo, no cuento toda la vida, no es como un artículo de Wikipedia. Es probable que tenga algún punto de vista, tenga carga de valor, haga como un acercamiento, tenga algo curioso, algo atractivo. Es un género en general bien interpretativo.
Ahora, un perfil, ¿no puede ser una entrevista? No, una entrevista es una entrevista. Y un perfil es otro formato que puede basarse, o sea, yo a veces para hacer un perfil hice primero una entrevista. O sea, yo Está puedo bien, pero vos en una entrevista por ahí estás haciendo un perfil de algún personaje. No, Claro, es una buena porque, pregunta. La entrevista es un texto que se centra en transcribir las declaraciones de alguien. exacto. Sí, Sin las preguntas, sin colocar exactamente las preguntas, sino la información, digamos, que se pudo sacar de ese personaje. Yo entrevisto, por ejemplo, si yo lo entrevisto a Maradona, de lo que me habla sí. Maradona, lo transcribo, tengo dos formas de escribirlo, pero lo más, digamos, el centro de lo que voy a escribir tiene que ver con lo que me dijo y lo que le pregunté. Ahora, si voy a escribir un perfil de Maradona, es probable que trate de acercarme al personaje, investigue, hable con alguien que lo conoció, lo pincele, ¿no? Como que se lo muestre al público desde algún lugar. Y cuente algunas curiosidades, algo que no se sepa, lo describa, distintos momentos de su vida. Es un formato muy común, otra vez en revistas, en diarios. Y de hecho, por ejemplo, hay un formato que es muy conocido, que son las necrológicas, que son los perfiles que se escriben de alguien cuando apenas muere. Que seguramente los leyeron, ¿no? Cuando se muere un músico, un actor, alguien conocido, un político, inmediatamente después se escribe un perfil en el que se repasa su vida, sus logros. No es una entrevista. Sí, sí, Muchas veces incluso hay la de trabajo con... Maradona está hecha hace rato. Hay 200 millones de perfiles de Maradona. Y muy buenos y muy interesantes y muy diferentes. Y es súper interesante, ¿no? Hay algunos que son condescendientes, muy críticos. O sea, interpreto la vida de Maradona, su vida pública. ¿Se va siguiendo? Sí, la política también, que lo... Sí, sobre cualquier persona. Yo puedo hacer perfiles sobre cualquier persona. Y de hecho se pueden hacer sobre anónimos, desconocidos. Un perfil de el vendedor del kiosco de diarios de la esquina, el aguatero de un club de cuarta división. En general a esos perfiles los llamamos en periodismo, en radio, en tele también se los llama historias de vida. Son muy comunes, ¿no? En televisión también historias de anónimos que por algún motivo son, voy a usar una palabra en inglés, que se usa bastante ahora, son catchys, son atrapantes, ¿sí? Resultan interesantes sus historias. Ahí aparece el criterio de noticiabilidad de empatía. O sea, nos conectamos con la historia desde lo empático, nos podemos poner en el lugar de esa persona. La de los celebrities también, ¿no? Todo el mundo tiene, si bien no a todo el mundo le pasa lo mismo que a Maradona, es probable que todo el mundo, algo de lo que le pasó a Maradona nos haya pasado. ¿Qué sé yo? Un divorcio, la gloria, la enfermedad, recuperarse, o sea, la mayoría de las historias de las personas públicas desde algún lugar nos pegan. O sea, algún pedacito de esa historia nos emociona. ¿Vamos bien? Entonces, Sí. perfiles y necrológicas. Son formatos más bien interpretativos. También entran acá muchas veces las notas color, como por ejemplo, la pareja de abuelos que se conoció en el geriátrico y se conoció a los 100 y se casó a los 80 años. ¿Sí? La Calecita del barrio de Almagro cumple 100 años y vamos a contar la historia de la Calecita. Ese tipo de textos que en el periodismo hacemos, están muy piolas, son lindos de hacer, más bien emocionales. ¿Sí? El grupo de vecinos que salen a pintar el barrio con, no sé, grupo de esas historias emocionales que no tienen que ver con algo muy importante, que a veces son textos más entretenidos de producir y también de leer, y que está bueno en el periodismo, que cuentan historias más livianas. Por eso se suelen llamar nota color. Para eso quizás también tuve que hacer entrevistas, ¿entiende? Cobertura, entrevista, ir a la calle, bueno, la técnica de trabajo es la misma, pero el texto es menos denso. Y ahí aparecen estos géneros más bien interpretativos. ¿Los reconocen? Suelen aparecer en el interés general, a veces también en política, en deportes, o sea, no, pueden estar en cualquier sección, ¿no? En internacionales, puede haber una nota de política y una de interés general,
o una de color sobre algo curioso, o no tan duro. Y ahí es muy probable que estemos en algo bien interpretativo. ¿Sí? Se complementan. Muchas veces en los medios van una al lado de la otra, ¿no? Va la nota dura, informativa, y al lado una interpretativa para compensar el drama. Si quieren poner algo, bueno, con esto del coronavirus, los medios están, en general, la nota dura, informativa, y la acompañan con algo de color. No sé, yo hoy vi en el noticiero, la del DJ que pasa música en colegiales. Sí, alegra a los vecinos, y lo entrevistaron. Claro. O sea, que ahí hay una nota color. O sea, el tema es súper duro, coronavirus, pero es como el lado menos denso, y obviamente yo lo voy a interpretar, voy a decir, en un acto muy emocionante o divertido, o sea, no importa tanto informarlo, sino tratar de llenarlo. Es probable que sea más emocional el texto. Si es más emocional, necesito más adjetivos, más calificación. ¿Vamos bien? Sí. Profe, una Sí. pregunta. O como qué hacer en cuarentena, todo ese tipo de cosas, así como que... O Sí. colocan que si las personas que pasean a los perritos, así como para que no... Para Sí, hay que ver equilibrar, digamos. hay que ver cómo está escrito, ¿no? Puede ser informativo, porque lo escribí muy neutro. El gobierno de la ciudad recomendó que para pasear al perro se sigan los siguientes consejos. Esto. Bueno, ahí hay una Claro. fuente, hay información, parece un texto informativo. Ahora, si digo, ¿tenés una mascota? ¿Cómo lo estás paseando? El gobierno de la ciudad nos recomienda para pasearlo. Bueno, los pasos que tenés que seguir, ahí estamos seguramente en algo mucho más interpretativo. Y frente al mismo tema yo puedo decir, ¿por qué está mal salir con el perro 2 veces por día? No tenemos que salir, ahí estoy en opinión. Yo voy a justificar un punto de vista. Está mal salir con el perro todos los días. Es el mismo tema, pero ya estoy en una nota de opinión. ¿Ven cómo puedo con lo mismo hacer cosas distintas? Depende otra vez del medio, de lo que quiera hacer. Todo es válido. De ahí lo complicado de todo esto. Bueno, entonces, yo ubicaría dentro de los textos interpretativos los perfiles. A veces hay textos, por ejemplo, muchas veces planteamos que son similares los textos de las revistas de turismo, que hablan de algún lugar. ¿Sí? No sé si vieron ese tipo de textos de los suplementos de turismo. No sé, la romántica Grecia. ¿Sí? O Nueva York, un lugar para volver a descubrir. O sea, trato igual a un lugar como si fuera una persona. Y ahí lo lleno de... O sea, en revistas de turismo, suplementos, suele haber son textos más bien interpretativos. Los perfiles, las notas color, y las crónicas, entrevistas o noticias que las fui volviendo, según mi necesidad, más interpretativas. Notas que tengan 4 o 5 fuentes que muchas veces son interpretativas. ¿Por qué te conviene dejar de comer azúcar? Comer azúcar, según un estudio, yo tomo un estudio un estudio de Harvard que dice que comer azúcar es malo para el cerebro. Y a partir de acá entrevisto 3, 4 personas, un nutricionista, y todo el texto va a sugerirnos o darnos un punto de vista. Está entre lo interpretativo y casi lo de opinión. O sea, es poco, no sé si es tan informativo. Se entiende que el objetivo del texto, creo que el punto es tratar de entender qué quiso hacer el que armó el texto, cuál fue el objetivo que tuvo. Si lo que quiso es contar algo o quiso más bien interpretarlo, analizarlo, opinar. O sea, ahí estaremos ya yéndonos al otro nivel. Y si me preguntan, lo que casi siempre predomina son los interpretativos y los de opinión. Ahora, para mí, para hacer una buena crónica interpretativa hay que saber hacer una buena crónica informativa. Porque si yo sé hacer el formato original puro, bien hecho, puedo soltarme y pasar al formato más suelto, que es el interpretativo. Ese sería el consejo que les daría yo. Sepan hacer buenas crónicas informativas, buenas entrevistas informativas y buenas pirámides,
que cuando las saben, buenas pirámides invertidas, que cuando las resuelven bien, van al otro formato soltándolo un poco. ¿Se entiende eso? Es como bailar. Si uno sabe hacer bien el paso de baile correcto, me suelto. ¿Cómo manejar? Yo tengo que saber lo básico bien resuelto y luego voy tomando, qué sé yo. Hay gente que cuando maneja pasa, no sé, de segunda a cuarta y más o menos conoce el auto y hace algunas cosas pero es porque yo ya sé, lo mismo con la cocina, ¿no? Yo ya sé los básicos y ahora me doy el lujo de romperlos. Bueno, ¿cómo vamos? Queda 1 minuto 20 desde que la computadora otra vez, Zoom nos eche de vuelta. 1 minuto 20. Sí. Bueno, ahí para abajo, que no se ve ahora en la pantalla, chiques, yo escribí. ¿Sí? ¿Alguien vio algo más o Así algo que distinto? un lujo, tienen el video grabado y el apunte. Yo creo que que fue bastante bien, ¿no? Permitió ordenar bastante esto, ¿no? Sí. Sí. Sí, súper. Les voy a subir los links al Classroom y les voy a subir un par de videos que hablan de géneros para que miren para la clase que viene. ¿Ok? Ok. Bueno, Ok. Perfecto. de acá la semana que viene Genial. presten atención a lo que les subo y si hay alguna consigna para hacer, si me ocurre, les subo alguna consigna para redactar. Bueno, nos vemos. Bueno, Bueno, Nos vemos. Nos vemos. mándenmelo, si alguien no chao, hizo algún buenas ejercicio, noches. mándenlo. Fin de- Chao, hasta luego. Buen fin de semana. Besos, Igualmente. Chao, chao. Hasta luego. cuídense. Chao, Pablo, y hemos hecho otro éxito. Chao, Nico, sí, muy bien.